Mi nombre es Jesús Cortés González. Actualmente estoy encargado de la zona 07 de educación especial, que comprende Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec. La educación especial surge en esta zona aproximadamente en 1986, con 2 servicios ubicados en Arriaga y Tonalá, inicialmente como grupos integrados. Posteriormente el CAN, hoy llamado Primo Alfonso Navarro Bonifaz de Arriaga. Antes del Primo Alfonso Navarro Bonifaz está el CAN de Tonalá, luego el CAN en Alfonso Primo Navarro de Arriaga. La USAER 7 nace al parejo de la USAER 10, hoy USAER 10. Después la 514Y, el CAN de Pijijiapan, el CAN de Mapastepec y bueno, el Centro Psicopedagógico de Tonalá, que hoy en día se llama USAER 521H. Pues los pioneros de esta zona pues, están ya algunas personas jubiladas, como el licenciado Juan Carlos Sánchez García, que fue director del CAN. Aquí en Tonalá, en Arriaga, estuvo el profesor Jorge Osvaldo Cancino Alcázar, jubilado, ambos. El maestro José del Carmen Betanzos Momentey. El maestro Gino Enos Trejo Nájera, director actual de del CAN Primo Alfonso Navarro Bonifaz de Arriaga. Y algunos otros compañeros que ahorita se me escapa su nombre, pero que obviamente fueron importantes en la inicio y prolongación de esta zona, pero ellos fueron los iniciadores de este servicio, de esta modalidad especial, que antes no era zona, éramos simplemente 4 servicios que habían en la región. Hoy afortunadamente son 8, pero en ese aspecto han pasado muchas personas por acá comprometidas totalmente con el trabajo académico y social que implica la educación especial. Su compromiso con los alumnos y padres de familia, pero además algo muy fundamental es el factor humano, porque hemos visto que en la primaria regular o en la educación regular, llamándose preescolar, primaria, secundaria, se ha perdido mucho el factor humano. Esta zona escolar 07 tiene 8 servicios, 4 CAN y 4 USAER. En Arriaga, en ese orden en el que están, en Arriaga existen 3 servicios, el CAN Primo Alfonso Navarro Bonifaz, la USAER 514Y y la USAER 07T en Arriaga. En Tonalá está el CAN 06T, la USAER 521H y la USAER 10. En Pijijiapan está el CAN de Castro Zambrano y en Mapastepec el CAN 48S. Nomás hay que aclarar un poquito, en Pijijiapan existía una USAER aproximadamente hasta 1988, la cual por políticas de la misma administración pública de la Secretaría de Educación y por conveniencias, pues así se ha dicho muchas veces, se la llevaron a Cintalapa. Existen los centros de atención múltiples, que son educación básica, donde existe intervención temprana, preescolar, primaria, secundaria, así como diferentes talleres. De acuerdo a la región o a la necesidad de los niños se establecen talleres en los centros de atención múltiples básicos. También existen los CAN laboral, que aquí en la zona no tenemos. También está la UOP, la Unidad de Orientación al Público, en reorientación a una USAER, que tampoco tenemos en la zona, solo tengo entendido hay uno en Tuxtla Gutiérrez. Y los CRIE, que eso sí, existen algunos en Tuxtla, en Tapachula,
y en Comitán. Luego están las USAER, que es Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, y que pues esas son las que más se han difundido y se han, ahora sí, si se puede utilizar esa palabra, han proliferado más ante la necesidad misma de la, primero, reorientación de los servicios y ahora la inclusión. Las USAER atienden directamente los maestros comisionados a las primarias o a los servicios de preescolar educativos, atienden directamente a los niños en esas instituciones, son comisionados de forma temporal por un ciclo escolar generalmente y se reorienta su comisión de acuerdo a la necesidad del mismo servicio educativo y de los niños que ahí se atiende. Si hablamos de las USAER, son los niños que no acceden al currículum básico. Son los niños ya mismo de la USAER que atienden las USAER en los diferentes niveles, preescolar, primaria o secundaria. Son los alumnos o niños que no acceden al currículum básico o alumnos que tengan algún otro tipo de problemas como hiperactividad, déficit de atención, etcétera. En los CAM, los niños que acceden a la currícula del CAM o al servicio de atención de los centros de atención múltiple, son los niños, tal vez vamos a usar la palabra, con mayor problemática en el acceso al currículum básico. Generalmente son niños que son de custodia, los niños desfasados de alguna edad para que se incluyan en los talleres, y la mayoría son niños con déficit intelectual profundo que no pueden estar en una primaria regular por su misma condición de custodia y de mayor vigilancia. El mensaje para los padres de familia que en ese momento aún siguen sin aceptar las limitantes que pueda tener su hijo y que siguen en ese proceso de duelo de la no aceptación, pues que sepan que hay una mano o varias manos que los pueden apoyar, que sepan que hay espacios donde sus hijos pueden ir a tener ese proceso educativo que todo niño tiene derecho por la misma Constitución y por las leyes internacionales de los niños con necesidades educativas especiales. Existen esos derechos de los niños. La recomendación es de que no se los nieguen, tienen derecho también a asistir a una escuela y ese derecho es universal. Los retos a cumplir en educación especial y una meta muy concientizada por los compañeros de la zona es lograr la mayor difusión, lograr la mayor inclusión de los alumnos en unidades educativas especiales a los diferentes niveles educativos, donde puedan convivir igual en condiciones de igualdad con los demás alumnos, pues entre comillas, sin ninguna necesidad educativa especial, porque nadie está exento de tenerla en algún momento. La estructura ocupacional que tiene cada servicio o cada modalidad, por ejemplo, la USAER tiene una estructura de un director, de un psicólogo, un terapista del lenguaje o un maestro de lenguaje, una trabajadora social, y lo idóneo sería que tuviese 10 docentes, ellos todos especialistas desde luego, y eso sería una cuestión idónea en el área de aprendizaje de los USAER. Los centros de atención múltiple básico, la misma estructura es parecida, tienen un director, una trabajadora social, un psicólogo, un maestro de lenguaje, un maestro de taller, tienen una plantilla, porque ahí sí tienen que tenerla, tienen una plantilla de personal que te incluye intendente, velador, niñera, en algunos casos tienen terapistas físicos
y tienen esa posibilidad de tener más de un terapista físico. En los 4 municipios tenemos una población aproximadamente de 528 alumnos, de los cuales tenemos 281 con alguna discapacidad, o sea, llámese motriz, ceguera, sordoceguera, hipoacusia, déficit intelectual, etcétera. Y tenemos un aproximado del 60% de ese alumnado, y tenemos 41 alumnos con otros tipos de problemática, como trastornos del desarrollo, autismo, TDAH, entre algunas otras características de niños con necesidad educativa especial. Aproximadamente el 60% de la población que atendemos puede tener esa discapacidad que he mencionado, un 60% de ellos aproximadamente. Inicialmente, cuando se da inicia educación especial, valiéndose la redundancia, comenzamos a trabajar con los grupos integrados A, grupos integrados B, los centros de atención múltiples, antes llamados de otra forma, centros de atipicidades. La situación en cuanto a cuestiones peyorativas tal vez ha venido cambiando. Hoy no podemos etiquetar a un niño de entrada, decirle ponerle cierta etiqueta, porque sería contra la ley. En su momento, cuando atendimos a niños con necesidades educativas especial como grupos integrados, tenían los maestros de grupo una población de entre 18 y 25 alumnos que atendían en un aula aparte. Eso era obviamente desintegrar al alumno. Después cambió de grupos integrados A, B, y la misma centro de atención múltiple, o llamados centros de atención con atipicidades, cambió la modalidad, y de las USAER pasaron a ser aulas de apoyo, donde atendíamos a niños con algunas características similares, pero ya no tanto como en grupos, como si fueran grupos de 20, sino donde se hacían pequeños equipos de 3, 4 con las mismas características o necesidades, de acuerdo a un perfil de grupo que sacábamos, y los niños eran atendidos en un espacio aparte, que también era desintegrar. Hoy en día esas modalidades han ido cambiando, de grupos integrados al aula de apoyo, llamado en su momento hoy a las USAER, unidades de servicio de apoyo a la educación regular, en la nueva modalidad de inclusión. El maestro permanece dentro del aula primaria regular. Obviamente ha generado ciertos conflictos, porque el maestro de primaria a veces no acepta que haya un extraño dentro de su aula. Eso es lo idóneo. Obviamente a veces no se da así, se tiene que sacar al niño de acuerdo a la mayor problemática que tenga y trabajarlo aparte. De alguna forma, pues seguimos a veces en las mismas prácticas, ¿no? Pero eso ya no es porque nosotros lo quisiéramos así, sino porque la misma primaria regular a veces no da la apertura o cobertura para que los maestros de educación especial estén en el grupo. Y tenemos en las diferentes escuelas el maestro de apoyo, donde lo visita el trabajador social o trabajadora social, el maestro de lenguaje, el psicólogo y el director, hablando de las USAER periódicamente en la semana, donde obviamente pues cada especialista tiene que trabajar con el alumno detectado, y que de alguna forma estamos buscando la integración o la inclusión de ese niño a la primaria regular. En los CAM pues la situación es diferente. Ahí están los niños en sus mismas aulas, están en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, pasando por taller, los talleres que hay en los centros de atención múltiple, que obviamente es una modalidad que también es importante, porque pues ningún niño puede quedarse sin la educación requerida. Los cambios que hoy en día hemos venido
teniendo, de acuerdo a las reorientaciones, que así les llaman a los servicios educativos. En cuanto a beneficio a los alumnos, en algunas situaciones ha sido perjudicial, porque hay servicios como los CAN, cuando menos en esta zona, y tal vez en algunas otras zonas del estado. En esta zona específica de Tonalá, la zona 07, han estado faltando muchos recursos y eso impide un buen trabajo administrativo, técnico, pedagógico, perdiéndose ese recurso que hasta ese momento, y después de tantas visitas a las diferentes instancias de la Secretaría de Educación, no los han repuesto. Bueno, he seguido casi de cerca la transformación de la USAER 07T de Arriaga, como de casi todos los demás, o de todos los demás servicios, porque yo tengo 30 años en Tonalá, y he visto que ha sido una transformación buena. Ha habido gentes y directivos muy comprometidos. Obviamente, a veces la problemática que hemos encontrado recurrente que se nos ha presentado es con la escuela primaria regular, donde muchas veces nosotros hemos tenido que tocar las puertas, hemos tenido que entrar en una especie de confrontación con los directivos y los docentes por la no aceptación de los niños. Pero aparte de ello, pues la USAER 07T de Arriaga ha tenido una muy buena desarrollo en estos años, 34 aproximadamente, de su fundación. Obviamente nació como una extensión y hoy en día, con todas las reorientaciones que ha habido, bueno, sigue en su proceso de reorientación. Posiblemente tengamos otra reorientación, dejemos de ser USAER para convertirnos en otras siglas, pero eso no implica que nuestro trabajo y el compromiso de los compañeros vaya a cambiar. Hoy en día han llegado personas muy comprometidas, todas en el aspecto de pedagógico, humano y totalmente profesionales de su quehacer diario en la cuestión educativa. Durante muchos años nosotros hemos gestionado a las diferentes instancias municipales rampas, señalamientos. Las rampas de acceso en las primarias son fundamentales, pero bueno, a veces no hemos tenido en la mayoría de los casos respuestas positivas. En Arriaga, mis respetos para las diferentes instancias municipales. Siempre ha habido una apertura al apoyo, tan es así que no hubo problemas cuando se fundó el Centro de Atención Múltiple. Donaron un espacio, después volvieron a donar otro espacio porque ahí ese espacio que consideraban no era el adecuado, y no sucede en los diferentes municipios. Si bien es cierto, sí hay apoyo, muchas veces el apoyo es limitado, incluso cuando la trabajadora social de los diferentes municipios acude cuando menos en Tonalá, donde he visto Pijijiapa, en Mapastepet, generalmente acuden las trabajadoras sociales a solicitar apoyos porque tenemos muchos niños de recursos económicos muy bajos. Generalmente los dejan en lista de espera y esos apoyos jamás se concluyen. Yo invitaría a los municipios, a los responsables de los municipios llamados presidente municipal, a que se comprometan más con la educación especial, que se comprometan más con esos niños que carecen de casi todo.